Bienvenido a este video en donde haremos una breve introducción a la geometría analítica. Para hablar de geometría analítica es necesario recordar un concepto muy importante, es el de plano cartesiano. Yo creo que todos reconocen este par de líneas que se deben a un matemático, filósofo y físico francés llamado René Descartes, de ahí el nombre de plano cartesiano, cuya función principal es la de ubicar puntos en relación con dos dimensiones, es decir, cualquier punto que yo tome por aquí se puede describir de manera precisa mediante la relación entre dos coordenadas y pues en un espacio bidimensional. Esta herramienta es esencial para describir y analizar una amplia variedad de conceptos, tanto en geometría como en álgebra, permite resolver problemas de trigonometría, de cálculo, y además el plano cartesiano es la base para comprender conceptos más avanzados como ecuación de la recta, distancia entre dos puntos, que lo veremos posteriormente, y pues en general facilita la visualización y resolución de problemas matemáticos y es la base para la geometría analítica. Pero recordemos que si hablamos de el plano bidimensional, primero recordemos la recta de los números reales, que es unidimensional. Cuando ustedes estudiaban los números reales, la forma de asignar un número en la recta pues era teniendo en cuenta que si aquí queda el 0, hacia la derecha quedan los números reales positivos, hacia la izquierda los números reales negativos. Por ejemplo, yo puedo ubicar aquí x igual a 3. Pudiera ser la solución de una ecuación x igual a 3 y decíamos que esta era la solución. También se podían ubicar regiones aquí, intervalos, por ejemplo, el intervalo 1, 3, cerrado en 1, cerrado en 3, abierto en 1 o abierto en 1 y en 3. Entonces, si aquí queda el 3, nosotros lo que hacíamos era, si aquí queda el 1 y aquí queda el 3, bueno, con mayor rigurosidad, pues eran todos los números que estaban entre 1 y 3, sin mayores estrictamente que 1, menores estrictamente que 3. Pues ahora vamos a introducir como una pareja ordenada, es decir, ya vamos a hablar del punto AB, una pareja ordenada, ya no para denotar un intervalo abierto, y hay que tener mucho cuidado, pero siempre nosotros vamos, dentro de nuestro discurso, vamos a decir si es un intervalo o es un punto. Aquí vamos a hablar de un punto AB y este se ubica en el plano cartesiano. Aquí decíamos que R es en una sola dimensión. Aquí vamos a hablar ahora del plano cartesiano, que está en dos dimensiones. Por lo general, este par de líneas a la línea horizontal, a la recta real de los horizontal, se le llama el eje de las X o el eje de las abscisas, y a la recta vertical, que es el eje Y, se le llama el eje de las ordenadas. Y cualquier punto, bueno, este par de rectas son perpendiculares y se cortan en este punto que se llama el origen, cuyas coordenadas son 0, 0, 0 en X, 0 en Y. Ahora bien, cualquier punto que se ubica en el plano tiene coordenadas X, y se denota de esta manera. Este par de líneas dividen el plano en cuatro, esos cuatro se llaman cuadrantes, con una particularidad, pues como dijimos que ese par de rectas eran de los números reales, pues van a seguir la misma notación, y es decir que sobre el eje X hacia la derecha quedarán los positivos y hacia la izquierda del origen quedarán los negativos, y la convención es que hacia arriba en el eje Y quedan los positivos y hacia abajo los negativos, es decir, cualquier punto XY, si está ubicado en el primer cuadrante, sus dos coordenadas van a ser positivas. Si están en el segundo cuadrante, la coordenada en X va a ser negativa y en Y va a ser positiva. Si está en el tercer cuadrante, tanto X como Y va a ser negativa, cualquier punto aquí. O si está en el cuarto cuadrante, la coordenada en X será positiva y en Y será negativa. Cabe anotar que los puntos que están sobre los ejes coordenados no pertenecen a ningún cuadrante, ¿de acuerdo? Entonces no están en ningún cuadrante, están sobre cada uno de los ejes. Ahorita vamos a mirar.
¿Cómo vamos a ubicar estos puntos? Entonces, por ejemplo, el punto A menos 5,3, nos damos cuenta que la coordenada en X es negativa. ¿Por qué? Porque cualquier punto es de coordenadas X, Y. Siempre en esta pareja ordenada decimos que la primera coordenada es en X, la segunda coordenada es en Y. Si tengo menos 5 en X, significa que debo desplazarme 5 unidades hacia la izquierda del origen y 3 unidades hacia arriba. Aquí queda ubicado el punto menos 5,3. Para el punto 6,5, como los dos son positivos, sé que está en el primer cuadrante, entonces me desplazo 6 unidades hacia la derecha y 5 unidades hacia arriba. Para este último punto, 4,5 menos 3,5. 4,5 es positivo, es decir, que queda en el eje positivo de las X, 4,5 y me desplazo hacia abajo porque quedaría menos 3,5 en Y. Ahora, decíamos que los puntos sobre los ejes no están en ningún cuadrante. Por ejemplo, este punto sería el punto 3,0. ¿Sí? Significa que me ubico 3 unidades hacia la derecha, pero ni sube ni baja en Y. Este 0 significa que ni sube ni baja en Y, está sobre el eje X, positivo de las X. Por acá yo voy a ubicar este punto. Este punto será el punto 0 en X, 6 en Y. Observen que parto del origen y subo 6 unidades. Este punto está sobre el eje Y. O por acá, este punto sería el punto 0 en X menos 2 en Y. Entonces, los puntos que están sobre los ejes no están en ningún cuadrante, precisamente porque están sobre los ejes. Yo también puedo describir así como hablábamos de los intervalos, también puedo describir regiones representadas mediante conjuntos. Por ejemplo, aquí el conjunto de todos los puntos x, y tal que x sea mayor o igual que 0. Hagamos un recorderis aquí. Si me hablan de sobre la recta de los números reales, ubicar todos los x mayores o iguales que 0, es decir, en una sola dimensión, pues era muy sencillo. Ubicábamos aquí el 0, que es el origen, aquí la división de la recta, y todos los mayores o iguales quedaban hacia la derecha. Pues ahora no me piden esto, sino me piden algo en el plano, es decir, todos los x, y. ¿Qué es lo que hago? Observen que es como si yo ubicara aquí el otro eje y piensen que yo estiro esto tanto para arriba como para abajo. Me quedaría algo de esta manera, ¿sí? Observen que lo que yo hice acá fue ubicar solamente estos puntos, ¿cierto? Pero al hablar ya de todos los XY, son todos estos que están aquí. ¿Cuál es la condición? Que la coordenada en X sea mayor o igual que 0. Es decir, por ejemplo, este punto menos 5, 0 no pertenece a ese conjunto. ¿Por qué? Porque la coordenada en X es menor que 0. ¿Vale? Entonces, eso es así. Cualquier punto que yo tome y observen que esta línea va completa. Aquí nosotros dibujábamos un punto, ¿cierto? Indicando que incluía el valor de 0. Aquí lo que se hace es dibujar una recta completa, se marca muy bien porque van ubicados todos estos puntos. Por ejemplo, aquí en el punto 0, 5, a pesar que x es igual a 0, pues me piden los mayores o iguales que 0, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa con este conjunto? Todos los x, y tal que y sea igual a 1. Aquí no me piden ninguna condición para x. Yo puedo decir, por ejemplo, el punto menos 2, 1, me sirve. El punto 4, 1, también me sirve. ¿Sí? Entonces, son todas las parejas ordenadas x, y tal que la coordenada en y sea igual a 1. ¿Cómo se representa gráficamente? Mediante esta recta. Observen, el punto menos 2, 1, si yo digo que por acá queda menos 2, por acá, digamos que por acá queda menos 2, el punto menos 2, 1 es este. Y el punto 4, 1 debe ser por acá. Aquí queda el punto 5, 1, 6, 1. Entonces nos damos cuenta que la coordenada en y es efectivamente 1. Este es el punto menos 2, 1. Y esta recta es paralela al eje
X. Entonces, todas las rectas que tienen la forma y igual a 1 son paralelas al eje X. Y finalmente, un conjunto que yo sé que ustedes conocen y es el de valor absoluto de y menor que 1. Si yo le quitara las barras de valor absoluto, quedaría algo como menos 1, menor que y, menor que 1. Es decir, todos los valores que están entre menos 1 y 1, sin que sea ni menos 1 ni 1. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo dibujo esto en el plano? Pues de esta manera. Observen que como aquí me dice menor estrictamente que 1, por eso estas líneas aquí van punteadas. Y cualquier punto, yo por ejemplo puedo tomar este punto aquí, aquí este punto, digamos que es menos 5,1 medio, ¿sí? Y el valor absoluto de y, observen que y aquí vale 1 medio, y 1 medio es menor que 1, ¿cierto? Entonces cualquier punto que yo tome en cualquiera de estas regiones es menor, la coordenada en y es menor que 1. Entonces, yo también puedo ubicar regiones sobre el plano y pues van a ser muy útil al momento de hacer aplicaciones. Entonces, ¿para qué se utilizan? ¿Cuáles son las aplicaciones? Pues son muchísimas, como ya habíamos hablado al comienzo. Por ejemplo, para el sistema de posicionamiento global, el famoso GPS, por sus siglas en inglés, Global Position System, pues utiliza las coordenadas en el plano cartesiano o en un plano cartesiano, pues para determinar la ubicación exacta, ya sea de un vehículo, de un dispositivo, de una persona. En diseño gráfico, por ejemplo, el plano cartesiano, si yo pensara en esta pantalla, en esta presentación, yo en el PowerPoint puedo ubicar el título, en qué parte del plano va, la imagen en qué parte va. Entonces, en diseño se utiliza también el plano cartesiano. En estadística se utiliza para representar datos, eh, mm, eh, todos los datos de forma agrupada se muestran y en relación con dos variables, que ya decíamos que era la variable dependiente y la independiente, pues se utiliza también el plano cartesiano. En ingeniería, pues todas las aplicaciones, muchas, todas las que tienen que ver con funciones y que se pueden representar en un plano cartesiano, pues ahí se utiliza. En arquitectura, por ejemplo, los planos o en un ingeniero civil utiliza un plano de construcción que se dibujó precisamente en un plano con coordenadas, donde está ubicado el norte, el sur, ¿sí? Pues para mirar exactamente dónde, en qué punto del plano corresponde la ubicación precisa de una parte de la estructura. Entonces, en resumen, el plano cartesiano es una herramienta esencial para la geometría analítica que nos permite representar puntos, rectas, figuras geométricas mediante un sistema de coordenadas y pues también nos permite la ubicación precisa de puntos en los ejes horizontal y vertical. Y entonces, pues yo espero que esto nos sirva para entender y analizar conceptos geométricos y analizar de manera visual la interpretación de muchos problemas. Entonces, este no es solo fundamental en matemáticas, sino pues que ya vimos que tiene aplicaciones diversas desde la ingeniería hasta la navegación, el diseño gráfico. Entonces, este plano cartesiano y esta parte de la introducción a la geometría analítica es clave para comprender problemas en muchísimas disciplinas. Entonces, espero que este video haya sido útil para comprender la importancia y versatilidad del plano cartesiano dentro de la geometría analítica. Muchas gracias y nos veremos en el próximo video.